Hoy iniciamos la segunda parte del tema de Dios, ¿sí? A todos nos fascinan, bueno, a todos no, a muchas personas les fascinan leer, escuchar, ver. A muchas personas les encanta escuchar, leer y ver la vida de los famosos, ¿cierto? Sí, por eso existe la revista People y toda una cantidad de revistas, ¿sí? Y en las noticias están los chismes de la... Ah, sí lo ven. ¿Sí veo que sí? Los chismes de la farándula. Entonces, es una curiosidad de nosotros, los seres humanos, de saber la vida de las personas famosas, ¿sí? ¿Y por qué no tenemos esa misma pasión, ese mismo deseo por conocer de la persona más famosa del universo? Y es de Dios, ¿cierto? Si usted quisiera y pudiera preguntarle a Dios, ¿qué le preguntaría? ¿Cómo? Porque soy así. ¿Sí? ¿Qué le preguntaría? Tremenda pregunta. Muy tremenda. ¿Sí? Entonces, la idea no es minimizar la persona de Dios pensando en que podríamos sacar un artículo de Dios en una revista, sino todo lo contrario. Lo que queremos hacer es enfatizar la persona de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros miramos, nos damos cuenta que Dios nos dejó algo muy especial, y es la Biblia. Y la Biblia es un compendio de historias muy reales de personas, ¿sí? Y esas historias de esas personas nos hablan mucho de la persona de Dios, ¿sí? Historias como ¿cuál? Y ustedes me van a ayudar. Una pareja cuyo pecado cambió el destino de la raza humana. Adán y Eva. Muy bien. Un padre que esperó 25 años por un hijo. Abraham. Ustedes saben mucho, ¿no? Un esclavo israelita que llegó a ser el segundo más poderoso de Egipto. José, ¿cierto? Una mujer que fue el más grande líder militar de su tiempo. Débora. Líder militar, jueza, la única jueza, Débora. Un profeta que estuvo dispuesto a arriesgar su vida al confrontar al rey David. Natán, ¿cierto? Y pastores que fueron sorprendidos por los ángeles, una mujer que vio a su hijo morir en la cruz y unos pescadores que transformaron el mundo, ¿cierto? Entonces, al entrar en esta segunda parte de Dios, tenemos que recordar algo con lo que terminamos la semana anterior, y es tener claro que Dios es una persona relacional. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo, mire, cuando ustedes oren, cuando vayan a orar, oren así: Padre nuestro, Padre nuestro, Padre, ¿sí? Y cuando hablamos de Dios, uno hoy escucha, bueno, a través de los tiempos ha escuchado personas que dicen, ¿sí?, Dios es la fuerza activa del universo. ¿Qué otras cosas? El arquitecto de no sé qué, ¿sí? El gran maestro de no sé qué.
Pero muchos hablan de Dios como si fuese una fuerza, ¿sí? Pero Dios no es eso, Dios es una persona. Pero cuando hablamos de persona, no pensemos físicamente, como usted y como yo. No. ¿Está hablando de qué? De que es alguien que siente, piensa, se alegra, le duele, se entristece, ¿sí? Entonces, hoy vamos a iniciar esta segunda parte teniendo en cuenta primero, ¿cuál es la meta? Desarrollar un sentido de asombro acerca de lo que Dios ha hecho, tomando tiempo para conocerlo. Mirar la creación, lo que Dios ha hecho, ¿sí? Nos tiene que hacer reflexionar y llegar a conocer, querer conocer cada día más a Dios, ¿sí? Pero no podemos decir, como a veces se hace el análisis de los seres humanos, que hay personas sanguíneos, coléricos, no, ¿sí? Bueno, partiendo que eso es mentira, de una vez les digo, no le paren bolas a eso, ¿sí? Vamos a mirar 3 aspectos fundamentales de Dios. 1, Dios existe como Trinidad. Dios es absolutamente soberano y Dios es perfectamente moral. Muy bien, ¿sí? Y hoy vamos a mirar la primera. Dios existe como Trinidad. Bueno, esto es difícil, de una vez les digo, ¿sí? Hablar de la Trinidad es muy, muy, muy difícil, ¿sí? Vamos con la definición, ¿sí? Empezando por esto. Dios es ¿qué? 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses, ni tampoco es un solo Dios actuando en 3 diferentes maneras, porque algunos dicen eso. No, es que a veces Dios se presenta como Padre, Dios a veces se presenta como Hijo y Dios… No es así, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios es 3 diferentes personas y a la vez una en un solo Dios. ¿Cómo les parece? Bueno, ya vamos para allá. Bueno, vamos para allá. Pensemos, quiero darles un ejemplo para iniciar. Pensemos que nos dan un libro y nos dicen, mire, lea este libro que es la mejor historia de misterio que usted pueda leer en su vida. Y usted empieza a leerlo. Y verdad, fascinante, ¿sí? Fascinante. Y cuando va finalizando se da cuenta que le falta el último capítulo. Se lo arrancaron. ¿Qué pasa? Queda uno como, ¿y cómo es el final? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo termina esto? ¿Sí? Así somos nosotros con Dios cuando escuchamos este tema de la Trinidad, ¿sí? Es fascinante, pero llega un momento dado donde, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo así que Dios es uno, pero 3 personas diferentes, pero que son un solo Dios? ¿Sí? La única forma de entender eso totalmente es que nosotros seamos Dios. ¡Pah! Y Dios no hay sino uno. ¿Sí? Así de sencillo, ¿sí? Por eso se llama el misterio de la Trinidad, ¿sí? Dentro de la Biblia tenemos que aclarar esto. En ninguna parte en la Biblia aparece la palabra
Trinidad. ¿Está claro? Nunca, en ninguna parte, ¿cierto? ¿Sí? Miren lo que, ustedes lo tienen ahí, las palabras de Billy Graham. Cuando comencé a estudiar la Biblia años atrás, la doctrina de la Trinidad era uno de los problemas más complejos con los que me encontré. Nunca lo resolví por completo, porque tiene su lado ¿qué? Misterioso. Y aunque no lo comprendo en su totalidad, hasta este día lo acepto como una revelación de Dios. Marque esa palabrita, revelación de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno escucha eso, Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿sí? Si usted se pone a filosofar o a hacer todo un estudio teológico y filosófico y se queda solo aquí, no va a entender nada. ¿Qué sucede? Por eso ahí dice, y es la palabra clave, una revelación de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando uno empieza a caminar con el Señor, Dios le va dando a uno paz. ¿Sí? Y sabemos que hay un solo Dios y tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa revelación de Dios, ¿qué significa? Que le va dando paz a uno, que uno no viene pensando, ¿cómo será eso? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, o sea, por fe, Dios va poniendo paz en uno y esa revelación va dándole tranquilidad a uno, ¿sí? De que es así, ¿sí, Jorge? Sí. 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 Y fíjense que cuando miremos el Nuevo Testamento, vamos a leer muchos pasajes hoy y la otra semana, porque yo veo que no vamos a acabar. Muchos pasajes, pero cuando leemos los evangelios y las cartas, fíjese que los discípulos y sobre todo Pablo habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no se pone a explicar, ¿no? Él da por sentado que es así y punto. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Como dice Billy Graham, uno entiende hasta cierta parte, pero de ahí en adelante uno descansa en el Señor, punto. Mire, no hay ningún ejemplo, escuchen bien, no hay ningún ejemplo, ¿sí?, que pueda decir uno, mire, lo de la Trinidad es así. No hay ningún ejemplo perfecto, téngalo claro. Pero a través de la historia se ha tratado de hacer, ¿sí? Y ahí en nuestra hojita tenemos 3 ejemplos, que son muy comunes, pero repito, no son perfectos. No hablan ni pueden demostrar esta parte de la grandeza de Dios. Entonces algunos dicen, mire, es que Dios es como el trébol, ¿sí? ¿Qué son qué? 3, pero es un trébol, ¿sí? Otros han dado el ejemplo del agua, ¿sí? Solo líquido y gaseoso, ¿sí? Pero es agua, ¿sí? O uno más sabroso, el del helado de 3 colores, ¿cierto? Tiene 3 sabores, pero es un solo helado, ¿sí? Mire, son simples ejemplos, pero téngalo claro, no resuelven ni nos aclaran, es simplemente como un esfuerzo por tratar de explicar, ¿sí? Pero en últimas, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos da paz? La revelación. O sea, que Dios a uno lee, el Señor lo dice
yo tengo fe que es así y me da paz, ¿sí? Y me da paz. Es la revelación de Dios. Y cuando yo les decía, cuando uno mira las cartas, los evangelios, los discípulos, ellos hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no se ponen a filosofar ni a querer demostrar que es así, 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 así. No, no. Vuelvo, insisto, la palabra Trinidad, ¿qué? No aparece en la Biblia. Pero el hecho de que no aparezca la palabra, ¿sí?, no quiere decir que no muestre, y eso lo vamos a ver dentro de un rato, no muestre a las tres personas actuando, ¿sí? Iniciemos con la primera parte, ¿sí? Dios es uno, claro, eso debemos tenerlo claro. No hay sino que un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Claro, ¿cierto? ¿Sí? Oye, Israel, ¿cierto? Dios no es sino que uno, punto. No hay más. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Claro, ¿cierto? Dice, no hay sino Dios y no hay nada ni nadie semejante a mí. Listo, ¿sí? Pero, ¿sí?, cuando miramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son llamados Dios. El Padre es Dios. Romanos 1, ¿quién lo tiene? De Dios que nuestro Padre, ¿sí? El Padre es que Dios. El Padre es Dios. Jesús es Dios. Juan 20:28. Un segundito que ya lo repartieron. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Recuerdan esa escena? ¿Sí? Tomás, ¿qué hace? Hasta que yo no meta el dedo. Sí, yo no creo que Él resucitó. Entonces Jesús le dice, hágale pues, meta. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Tomás? Y Dios mío. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Sí? Jesús no rechazó, no dijo, no me llames Dios. No lo rechazó. ¿Sí? Entendió Tomás en ese momento quién estaba delante de él. Dios. Jesús es Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿En el principio qué? Era el Verbo. ¿Y el Verbo qué? Estaba con Dios. ¿Y el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Jesús. Jesús. ¿Sí? Ojo, la Biblia de los testigos de Jehová, ¿sí?, tienen ahí ese mismo versículo, pero cuando dice, y el Verbo era Dios, ese Dios lo tienen con minúscula. Un Dios, era un Dios. Sí, un Dios. Está claro. Y el Verbo era Dios. Entonces, habla de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios
y llegamos al Espíritu es Dios. Juan 14. En cuanto al anterior, por eso Jesús les dijo a los apóstoles, muéstrame al Dios, dijo, si me has visto a mí, han visto al Padre. Bueno, Juan 14, 16. La promesa del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Os dará otro. Ajá. No, otro consolador. Y sí, sí. Segundito, ¿sí? A ver, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Que debemos tener claro. Y es que muchas personas, aún a veces dentro de nosotros, no tenemos claro que la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Porque muchos hablan del Espíritu Santo como si fuese una ¿qué? Una fuerza. Un poder, un ente. No, 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 no. Por eso dice, otro consolador, otro igual a mí. ¿Sí? El Espíritu Santo no es una fuerza. No es un poder activo, es que una persona. Una persona. Sigue Hechos 5, 3, 4, que es muy interesante. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren lo que sucede. Al principio, ¿de quién habla? Otra vez, Hidra, por favor. ¿Para que mintieses a quién? Fíjese que no dice ni al Padre, no dice a Jesús, dice para que mintieses al Espíritu Santo. Pregunta, ¿a una fuerza se le miente? ¿A un poder se le miente? ¿A quién se le miente? No, a una persona. A una persona, ¿sí? Entonces dice, ¿no has mentido a quién? Al Espíritu Santo. Bueno, muy bien. ¿Y cómo finaliza? Siga, siga. Sí. No has mentido a los hombres, sino que. ¿Pero de quién empezó hablando? ¿Notan? O sea, habla de el Espíritu Santo y después dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Está asimilando que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. ¿Sí? Casualmente a mí me pasó una vez que un testigo de Jehová
me hablaba de la fuerza activa y utilizaba el primer versículo de Génesis, donde decía que el Espíritu de Dios se movía y decían que la fuerza activa. Yo le dije, eso no es posible porque el Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu Santo se entristece, y le mostré ahí y quedó confundida. Sí, sí. Esa parte del Espíritu Santo y de Jesús viene en las próximas sesiones, por eso no lo vamos a profundizar mucho, ¿cierto? Entonces, terminamos, el Espíritu de Dios, el Espíritu es Dios, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nuestra creencia en la Trinidad no es un problema, repito, de comprensión humana, teológica o filosófica, más bien crece a través de la revelación de Dios a cada uno de nosotros, ¿sí? Y entre más camino uno con el Señor, más paz tiene en esto, ¿sí? Y no anda uno, ¿cómo será eso que padre, hijo? No, no, no. Dios le va dando uno paz, ¿cierto? Entonces, repito, ¿sí? La doctrina de la Trinidad y la palabra no se encuentra en un sitio, dice, mira, aquí aparece la palabra Trinidad, ¿cierto? Pero, ¿qué tenemos? ¿Sí? La número 3. Padre, Hijo y Espíritu son distintas entre sí. Ojo con esto, ¿por qué? Porque algunos dicen, algunos manifiestan que no, Dios es uno solo, pero que a veces se presenta como Padre, que a veces se presenta como Hijo. No, Señor, no es así. No es, ¿sí? Miremos, Jesús es diferente al Padre. No lo vamos a leer, usted lo puede leer después en su casa. Juan 17 es la oración de Jesús ¿a quién? Al Padre, ¿sí? Y si fuera el mismo, ¿cómo queda uno orando hacia mí mismo? ¿Sí? ¿Sí? No. Jesús está orando al Padre. ¿Y ahí qué muestra? ¿Que qué? ¿Sí? Que Jesús es totalmente diferente al Padre. ¿Sí? Pero no está orando hacia sí mismo, eso sería una locura. Está orando al Padre. Jesús es diferente, el Espíritu es distinto del Padre. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Volviendo a lo que dijo Diana 1, ¿quién le enseña a uno? ¿Una fuerza? No, una persona. ¿Quién lo consuela a uno? ¿Una fuerza? No, una persona. Entonces fíjese que aquí en este pasaje Jesús habla claramente, ¿sí?, de que el Espíritu Santo es ¿qué? Una persona, ¿sí?, distinta. Y si notan, a la pregunta de que si aparece la palabra Trinidad, no aparece, pero en este pasaje, volvámoslo a leer porque este es de los pasajes donde se muestran las tres personas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿Aparece qué? los tres. Fíjense, la palabra como tal no aparece, pero la figura, ¿sí? Espíritu Santo, Padre. Está el Consolador que va a enviar, que no va a enviar el Padre, y en reemplazo de quién? Del Hijo, ¿sí? Y vamos a mirar si alcanzamos ahora todos, y son muchos más, pasajes donde aparecen Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero totalmente ¿qué? Diferenciados,
¿sí? El Hijo es distinto del Espíritu. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Jesucristo. Y yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. Otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese que Jesús hace claridad, que cada uno es ¿qué? Es una persona diferente. Conclusión, Dios es ¿qué? Uno en existencia, pero existe ¿qué? En tres personas. Muy bien, vamos a mirar rápidamente destellos de la Trinidad en la Biblia, ¿sí? A ver, devolvámonos un poco. Suma estas tres verdades y obtendrás el siguiente resultado. Dios es uno. Padre, más Padre, Hijo y Espíritu Santo se llaman Dios. Más Padre, Hijo y Espíritu son personas distintas. Igual, la Trinidad. Dios es uno en tres personas. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? Destellos. Vamos con la primera. ¿Sí? Como nosotros, en 4 lugares del Antiguo Testamento. Génesis 1.1. Perdón, Génesis 1.26. ¿Quién lo tiene? La primera parte, por favor. Hagamos, no dice voy a hacer o haré, dice hagamos. Y después dice ¿qué? A nuestra. ¿Está hablando en qué? En plural. Muy bien. ¿Sí? Génesis 3:22. ¿Cómo qué? Uno de nosotros. Muy bien. Hasta ahí. Es como uno de nosotros. ¿Está hablando en qué? Plural. 11:7. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. No dice voy. Dice vamos. Isaías 6:8. ¿Y quién irá qué? Por nosotros. Siga. Muy bien. Todo esto que estamos viendo dice destellos de Trinidad. ¿Qué significa? Recuerden, la palabra Trinidad ¿qué? No aparece, pero está implícito. ¿Sí? Manifiesto sin necesidad de usar la palabra. Las personas involucradas las tres personas están involucradas en la creación. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los aguas. ¿Quién? El Espíritu. El Espíritu, ¿como qué? Persona, ¿sí? Entonces ahí aparece como Espíritu. El Padre, Hebreos 1:2. ¿Quién lo tiene?
esta primera parte de Hebreos es fascinante, ¿sí? Es de los pasajes que más me gustan porque hablan de la revelación, ¿sí? ¿Ese lo tenía usted? No, yo no. No le tocaba. ¿Por qué son así? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? No, por medio de Jesús. Ojo, ¿sí? Y mejor todavía, Colosenses 1, 15 y 16, que ese es más claro. ¿Quién es ese Él? Jesús. Ojo, mire, está hablando de Jesús y este es de los versículos fascinantes. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean nosotros, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado ¿por quién? Por medio de Él y para Él. ¿Y quién es ese Él? Jesús. Jesús, ¿sí? Entonces fíjese cómo la palabra de Dios nos muestra que el Padre estuvo en la creación, el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Hijo, ¿sí? Recuerden, lo repito para que nos quede claro, la palabra Trinidad no aparece, pero implícitamente muestra que Dios, primero lo que vimos, Dios es uno, que quede claro, no son dos dioses, ni tres dioses, ni cinco dioses, no, es uno solo, ¿sí? En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, tercero, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Claro, ¿cierto? No aparece la palabra Trinidad, pero aparece que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, totalmente diferenciados, ¿sí? Pero recuerden la primera parte, Dios es ¿qué? Uno solo, ¿sí? Las tres personas estuvieron en el bautismo de Jesús y esta es fascinante, esta es de las escenas más significativas de la Trinidad en acción. ¿Quién tiene Marcos 1, 10, 11? Duro. ¿Quién subía del agua? Jesús. Siga. ¿Quién descendía? El Espíritu Santo. ¿Quién hablaba? El Padre. ¿Y qué decía? Esta escena es fascinante, ¿sí? Repito, no aparece la palabra ¿qué? Pero está todo en acción. El Hijo saliendo del agua, el Espíritu Santo descendiendo y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Está claro? ¿Sí? Y en el nacimiento de Jesús, Lucas 1:35.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿No aparece qué? La palabra Trinidad no aparece, pero aparecen las tres personas, ¿sí? ¿Sí? Dejemos ahí hoy, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a mandar al WhatsApp de la iglesia este material para que usted lo repase en su casa. Recuerden que la hojita no se la llevan, porque no vuelve. Entonces, lo vamos a mandar al WhatsApp para que usted vuelva y repase. Faltan otros pasajes, pero los vemos la próxima semana. Por favor, quieticos un momentico, vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias. Señor, estamos delante de ti y todo nuestro ser se asombra, porque nos permites aprender un poquito más de quién eres tú, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a tener claro que Dios no hay sino uno solo. No hay más dioses, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 10, solo uno. Pero que en la grandeza tuya, oh Dios, nos muestras la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Si filosofamos, si solamente lo analizamos desde nuestra humanidad y de la teología, nuestra mente explotaría. Pero tú con tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de los que hemos creído en ti, nos revelas y nos da paz como le diste paz a los discípulos. Y descansaban tranquilos y confiados en tu revelación. Ayúdanos, Señor, a entender, pero más que entender, descansar en esta verdad de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Confiamos en ti, descansamos en ti. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.